Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a este video. Acá ahora vamos a comenzar a explicarles para qué sirve la quinta etapa o qué beneficios tiene la quinta etapa del símbolo amor incondicional infinito. Primero, ¿cómo llegamos a la quinta etapa? Primero llegamos haciendo solamente un ciclo de 7 días, o sea, después de haber terminado los son como 4 o 5 ciclos de 21 días. Tenemos el ciclo de 21 días del nivel 3 para llegar del nivel 2, de la etapa 2 a la etapa 3. Después, para poder llegar a la etapa 4 tenemos que hacer 3 ciclos de 21 días. Y para llegar de la etapa 4 a la etapa 5 solamente un ciclo de 7 días. O sea, los tiempos cada vez se van haciendo más cortitos. Este símbolo de entre la etapa 4 y la etapa 5 tiene como un salto cuántico energético, o sea, se va a notar mucho la diferencia energética cuando llegan a la etapa 5 en comparación con la etapa 4. Empieza a trabajar mucho este símbolo en lo que es la sanación, no solamente de la capa del ADN, no solamente de lo que es la sanación y el equilibrio de las energías femenina y masculina, sino que también el objetivo de la etapa 5 es sanar, además de que es más fuerte esta etapa en sus beneficios, en su radiación energética, también va a empezar a trabajar fuertemente en lo que es la sanación del cuerpo físico, mental y emocional. Obviamente en el que se suele poner más énfasis siempre es en el cuerpo mental, porque es el origen, por así decir, de los problemas, o sea, de los problemas de salud, de las creencias negativas, etc. Obviamente esas creencias negativas generan emociones negativas que a su vez repercuten en el cuerpo físico, en el estado anímico. ¿Se entiende? Entonces va a trabajar muy fuertemente en la sanación del cuerpo mental, el emocional y el cuerpo físico, con mucho más hincapié, por supuesto, en el cuerpo mental, como recién les mencioné. Cuando uno trabaja el símbolo 1 y el símbolo 2, o sea, digamos, el símbolo alegría y pureza del niño interior, es aún más fuerte el símbolo amor incondicional infinito. ¿Se entiende? Porque la combinación de estos dos símbolos, digamos, hace que esa sincronía entre esos dos símbolos, además de sus funciones individuales, hacen que la combinación sea mejor. Usted me pregunta, Nevaje, ¿yo puedo llegar a la etapa 5 sin estar sintonizado con el otro símbolo, con el símbolo 2, con el símbolo de alegría y pureza del niño interior? Sí, pero igualmente lo ideal sería que ustedes al llegar a la etapa 5 estén sintonizados con el símbolo 2, por esa cuestión, porque la combinación es más fuerte y es mejor. Entonces, como ya les dije, el incremento energético entre la etapa 4 y la etapa 5 es evidente, o sea, se va a notar la diferencia de energía. Y los ciclos de tratamientos, una vez que uno llega a la etapa 5, son de 3 días, ciclos de 3 días, que se pueden hacer continuos o puede hacer 3 días descanso 1, 3 días descanso 1. ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasa? Para que ustedes vean la diferencia energética, a partir de la etapa 5, lo que yo antes conseguía en un ciclo de 21 días, actualmente, digamos, lo voy a conseguir en muchos menos días, en 3 días. Entonces, lo que yo antes tardaba, por así decir, 21 días, ahora lo logro en 3. Por eso es que la energía, al ser más fuerte, al vibrar más alto, tiene este objetivo, digamos, es más rápida. Entonces,
Hay algo que es muy importante, que es el hecho de que si ustedes van a realizarle sesiones a otras personas, la energía de los símbolos, por así decir, tanto del 1 como del 2, pero sobre todo del 1, no se va a manifestar en esa persona en el nivel 5. Se va a manifestar en el nivel que la persona puede soportar. A ver, si yo me hago el autotratamiento y yo ya llegué al nivel 5, digamos, yo cuando vaya a hacer la sesión de 6 horas, eso me va a irradiar a mí en la etapa 5 del símbolo. Pero si hay otra persona que no está acostumbrada a este tipo de energía estelar, cuando yo le hago un tratamiento a esa persona, por ahí quizás el símbolo esté en una etapa 2 o en una etapa 3. ¿Se entiende? O sea, son símbolos inteligentes. No van a irradiarle un caudal de energía tal a una determinada persona que no esté lista para poder enfrentarla a ese nivel energético. ¿Se entiende? Entonces, supongamos, yo me hago una sesión a mí, pero yo ya estoy acostumbrada a la etapa 5 de la frecuencia del símbolo, pero yo le hago una sesión a otra persona a la que nunca le hice, dependiendo de su nivel de frecuencia, el símbolo, por ejemplo, el símbolo amor incondicional infinito, va a funcionar en el nivel 2 o en el nivel 3. Si es una persona muy evolucionada, pero no la está pasando bien, por así decir, y puede soportar una etapa 4 del símbolo, el símbolo va a funcionar en esa frecuencia. ¿Se entiende? Los que van nivelando, el símbolo es inteligente, va a irradiarle energía a la persona que la persona está preparada para soportar. ¿Se entiende? Y también no hay que olvidar que los guías venusinos siempre están acompañando el tratamiento. Entonces, si los guías venusinos dicen, no, fulanito de tal no tiene la capacidad para afrontar este nivel de frecuencia, entonces hay la etapa vibratoria en la que va a funcionar en esa persona va a ser inferior, por ejemplo, de la que va a funcionar conmigo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, porque no todas las personas están preparadas para niveles de frecuencia tan altos, o sea, de sexta dimensión. ¿Se entiende? Entonces, el símbolo va a trabajar en la frecuencia en que la persona la puede soportar. Eso es algo muy importante. Voy a darles un pequeño adelanto de lo que se refiere a, por así decir, la etapa 6 y la etapa 7 del símbolo amor incondicional infinito. Cuando lleguemos a la etapa 6 y a la etapa 7, van a poder empezar a trabajar a mucha mayor profundidad este símbolo de amor incondicional infinito en la sanación kármica. No es una sanación kármica como por ejemplo la de Karuna Reiki o la de Reiki kármico, sino que va a ser una sanación kármica mucho más profunda. Van a realizarse dispensaciones kármicas. ¿Qué significa esto? No es que no va a ser una sanación kármica superficial, sino que van a ser sanaciones digamos kármicas profundas. Aún no lo he canalizado, pero mis guías ya me anticiparon que en la etapa 6 y la etapa 7, y no sé aún si va a haber más etapas, o sea, si van a seguir incrementando el nivel de frecuencia de estos dos símbolos, por lo menos los dos que venimos viendo hasta ahora. Hay más símbolos, por los que sea hasta ahora, por lo seguro hay un símbolo más en el tercer nivel. Todavía no me he sentado a canalizar, así que yo supongo que si Dios quiere, Dios mediante, para junio seguramente espero tener el tercer nivel terminado, que es el último, por lo menos hasta ahora.
y que puedan llegar a realizar alguna tarea extra, los símbolos en esas etapas, además de lo que ya vienen trabajando, ¿no es cierto? Entonces van a ser, por así decir, dispensaciones kármicas importantes. Acá dice que el nivel 6 del símbolo incondicional infinito, acá el manual lo menciona, va a estar habilitado a partir del 21 de diciembre del 2022. Ustedes, obviamente, yo no me he sentado a canalizar, entonces puede llegar a estar habilitada ya la etapa 4, pero yo todavía no la tengo, o sea, yo todavía no llegué porque no lo canalicé. Entonces, una vez canalizado y me digan, Evangelina, para poder llegar a la etapa 4 necesitas hacer tal cosa, bueno, ahí seguramente yo ya voy a llegar a la etapa 6 y a la etapa 7. ¿Se entiende? Bien, es importante que una vez realizados los ciclos para llegar a la etapa 5, por así decir, que para poder llegar a la etapa 5, como yo ya les dije, es un ciclo de 7 días, digamos, ¿no es cierto? Que hagamos un stop. ¿A qué me refiero? Obviamente ustedes no van a tener que llegar a la etapa 4, a la etapa 6, pero ¿qué pasa? Supongamos que ustedes llegan, por así decir, tarde a este curso. Supongamos que ustedes ven este curso en el año 2025. A ver, entonces, supongamos que ustedes entran a hacer este curso en el año 2025, 2026, no sé. Y la etapa 6 y 7 ya están habilitadas. Pero ¿qué nos dicen los guías? Que entre la etapa 5 y la etapa 6 esperemos. No lo hagamos de corrido como sí podemos llegar hasta la etapa 5. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la 5 y la 6, ya la diferencia entre la 4 y la 5 es importante, pero entre la 5 y la 6 la diferencia es mucho mayor. Entonces, primero, afiancémonos bien en lo que es la etapa 5, no sé, por ejemplo, un mes, por ejemplo, haciendo ciclos de 3 días, o lo que ustedes sientan, o lo que ustedes por ahí, si ustedes saben utilizar la radiestesia y utilizan péndulo, preguntar cuánto tiempo necesito para poder para poder buscar la etapa 6 de este símbolo. ¿Por qué les digo esto? Porque la etapa 5 tiene también como objetivo la sanación física. Entonces, sanación, ahí estoy moviendo para que no quede tan, pues está como medio, no sé si ustedes lo ven, está como medio inclinado ¿cómo es que se llama la cámara? Entonces, trabaja la sanación del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo físico. Entonces acá es muy importante darle tiempo a eso, sobre todo si ustedes ya tienen un problema de salud emocional, un problema de salud físico, un problema de salud mental. Entonces es muy importante darle tiempo a que se empiece a producir esa sanación para luego ir a una etapa más alta. ¿Y por qué también les sugiero, por así decir, que esperen y no hagan, no busquen llegar a la etapa 6 enseguida? Porque al trabajar el cuerpo mental vamos a trabajar con algo que se llama la precipitación. Hay una ley divina, así como existe la ley de la atracción, bueno, existe una ley divina que es la ley de la precipitación. ¿Qué nos dice la ley de precipitación? Que cuanto más, por ejemplo, supongamos que yo tengo un objetivo y lo quiero lograr. Entonces, para lograrlo y precipitarlo, o sea, que se produzca más rápido, tengo que ponerle más intención, tengo que ponerle más mente, tengo que ponerle emocionalidad, tengo que visualizarlo como si ya estuviera hecho, como si lo estuviera disfrutando, como si ya hubiera obtenido lo que yo quería. Entonces es muy importante saber que este símbolo ayuda a la precipitación, le da más poder de
concreción, o sea, para poder concretar los pensamientos. Obviamente va a tener mucho más poder ante pensamientos positivos que ante pensamientos negativos. Pero es un tiempo, o sea, entre la etapa 5 y la etapa 6, sobre todo cuando yo sé que estoy haciéndome un ciclo de 3 días. Si yo no me estoy haciendo ningún ciclo, por ahí no le presto tanta atención a mis pensamientos y a mis sentimientos. Pero, o si yo no ando bien emocionalmente, no me hago los ciclos de 3 días. ¿Por qué? Porque voy a tener mis pensamientos van a tener más fuerza. Entonces, si estoy muy negativizada, si tengo muchos pensamientos negativos, si estoy en una etapa media pesimista de la vida, eso negativo va a tener más fuerza, o sea, como que lo voy a atraer con más fuerza. Entonces es muy importante cuidar los pensamientos. Cuando yo me esté haciendo o le esté haciendo a otra persona, le tengo que decir a la otra persona, tener cuidado con lo que pensás, porque si es negativo le vas a dar poder, y lo que menos queremos en esto es, estamos buscando la sanación, no estamos buscando que nos pasen cosas negativas. Entonces, traten de cuidar sus pensamientos cuando se están haciendo los ciclos de 3 días, a ustedes mismos, ¿no? Los ciclos de 3 días del símbolo incondicional infinito. Sobre todo con el símbolo 1, digamos, ¿no? Con el símbolo amor incondicional infinito. Y les sugiero que si se les viene, por ejemplo, un pensamiento negativo a la mente, decir cancelo estos pensamientos negativos, los cancelo, digamos, ¿no? Y darle como visualizar mucho, o sea, darle más poder al visualizar, imaginar aquello que yo quiero. Obviamente, si uno utiliza con la oración científica estos decretos, son más fuertes. ¿Qué significa la oración científica? Ahí les digo bien, lo tienen en el manual, ¿no es cierto? Pero son determinadas frases que es pido esto, por ejemplo, pido esto en armonía con todo el mundo. En armonía con todo el mundo, ¿qué significa? Que si me hace bien a mí pero le hace mal a otra persona, y que no se cumpla este objetivo. En armonía con todo el mundo, según la voluntad de Dios, o sea, que ese pedido que yo estoy solicitándole, o sea, esa oración, ese pedido que estoy elevando, sea voluntad de Dios. Esté de acuerdo con mi plan divino, porque si yo pido algo pero no está eso de acuerdo con mi plan divino, y no es conveniente que se dé. En armonía con todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Entonces son tips, eso es oración científica, son pequeños tips que me van a ayudar para cuando yo decreto, eso sea completamente del lado de la luz. Entonces yo digo, pido por favor la sanación completa de mi cuerpo mental emocional, o mi cuerpo recupera su estado natural de buena salud, en armonía con todo el mundo, de manera perfecta, según la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Lo tienen ustedes, y según mi plan divino. Acá está. Esto lo decreto en armonía con todo el mundo, bajo la gracia, de manera perfecta, según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y otra cosa que es muy importante, si yo estoy deseándole a otra persona, pido un deseo para hacerle daño a otra persona, o para, supongamos, porque yo quiero a fulanito y quiero que ese fulanito esté conmigo, según, en armonía con todo el mundo, según la voluntad de Dios, de manera perfecta. O sea, si fulanito no tiene que estar conmigo, los guías no le van a dar poder, van a anular el poder de ese pedido, y también van a anular el poder del pedido cuando sea un pedido de daño a otra persona, o sea, cuando yo le deseo el mal a otra persona. Olvídate que si yo lo pido voluntariamente y conscientemente
como objetivo hacerle daño a otra persona, los guías van a anular el poder del símbolo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Supongamos que yo no esté bien, que yo ando anímicamente mal, entonces por más que yo haya llegado a la etapa 5 del símbolo amor incondicional infinito, por ahí es preferible que haga el tratamiento con la rodocrosita o con la rodonita. Con la rodocrosita, si yo por ejemplo estoy enojada, estoy medio cabrona, ando con bronca, por lo que sea, o si yo ando medio triste, medio bajón, medio angustiado, con la rodonita. Entonces por ahí es preferible hacer tratamientos con los otros cristales antes de hacer, y por ahí de un día o 2 días, antes de hacer los ciclos de 3 días del nivel 5 del símbolo amor incondicional infinito. También puedo pedir, si yo no estoy bien, antes de ir a dormir, cuando yo voy a realizar una sesión antes de irme a dormir, pedirle a los guías venusinos que me lleven a Venus para un tratamiento de sanación personalizada, digamos, ¿no? Que lo puedo pedir todos los días mientras obviamente pasan esas 6 horas de sesión, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pensamientos por esto de la ley de precipitación, porque va a darle como mucho más poder, además de ir sanando el cuerpo mental, emocional y el físico, también le va a dar mucho poder a los pensamientos y a las emociones, o sea, los va a empoderar, y eso que va a hacer de que se precipiten las cosas. Entonces, lo ideal, si yo, para poder aprovechar esas energías, lo ideal es que yo, en cierta forma, pida, por ejemplo, cosas de prosperidad o pida, no sé, un trabajo o cosas buenas para mí, sobre todo materiales, por ejemplo, y lo piense, le doy poder, lo visualizo, lo decreto. Entonces voy a tener mientras me estoy haciendo los ciclos de 3 días, o sea, si yo no me estoy haciendo, o sea, llegué a la etapa 5 pero no me estoy haciendo ningún tratamiento, no voy a tener ese poder de precipitación, o sea, no voy a tener que estar tan atento. En realidad uno siempre tendría que estar atento en cierta forma a los propios pensamientos, pero bueno, a veces si nos tenemos que acordar de todo lo que sería bueno para nosotros, no nos alcanzarían las horas del día para poder hacerlo. ¿No es cierto? Bien, entonces lo bueno es visualizarnos con salud perfecta, visualizarnos con digamos, aumentos en los ingresos, con un trabajo mejor que el que tengo, ¿se entiende? Entonces es muy importante. Bien, entonces, como yo ya les dije, nosotros somos todos personas distintas, ¿se entiende? Entonces hay sanaciones que van a ser mucho más rápidas, las personas lo van a ver los cambios con una velocidad increíble, y otras personas que no. No se amarguen ustedes si no ven, por más que estén en la etapa no sé cuánto, no se amarguen ustedes si no ven los resultados más fáciles, porque quizás uno necesite trabajar más, no sé, la capa 1 del ADN, o necesite trabajar más el equilibrio entre la energía femenina y masculina, o no sé, la sanación, una sanación particular, o tenga por ahí que trabajar mucho con alguno de los tratamientos con alguna de las piedras específicas. Entonces no hay que amargarse si digamos no ve cambios significativos y súper potentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque en ese caso es que ustedes necesitan más tiempo. Obviamente va a ser una sanación mucho más rápida que la de un Reiki tradicional, o de un Reiki de primer nivel, de segundo nivel,
O sea, estas sanaciones son estelares, trabajan con energías de quinta y sexta dimensión, y por ahí en las etapas 6 y 7 trabajará con energías de séptima dimensión. Pero en ese lo que les estoy tratando de decir es que en cierta forma los símbolos saben qué es lo que uno necesita. La energía fluye hacia el lugar donde se necesita. Entonces, si ustedes por ahí necesitan, antes de sanar el ADN, equilibrar la energía masculina y femenina, o necesitan alguna otra cosa, una sanación puntual de tal cosa, bueno, la energía va a esos lugares. Es importante saber que cuanto más trabajemos con la energía, ya sea con este sistema estelar, venusino, o con otro tipo, tamiana, reiki, radiónica, péndulo hebreo, etcétera, etcétera, cuanto yo más trabaje con energías de alta frecuencia, mi frecuencia cada vez va a estar más elevada. ¿Qué significa eso? Que voy a atraer a mi vida cosas con una frecuencia más alta. ¿Se entiende? Voy a dejar de atraer, por ejemplo, personas tóxicas, y voy a atraer a mi vida, por ejemplo, personas que realmente quieren que yo sane, personas que realmente se preocupan por mí, personas que me van a enseñar, que van a ser grandes maestros, o que van a tener una frecuencia más parecida a la mía. ¿Se entiende? O por ahí quizás no sea el momento que yo tenga, yo tengo que atravesar aprendizajes en los que tengo que seguir aguantándome gente tóxica, pero si es ese el caso, cuanto más alto sea mi nivel de frecuencia, más me va a resbalar lo que pasa. O sea, me va a venir uno, me va a querer insultar, y yo le voy a decir, ajá, ok, ajá, tómatelas. ¿Se entiende? Eso siempre va a depender de cómo sea nuestro aprendizaje, de lo que ya hayamos sanado, de lo que nos falte por sanar. ¿Se entiende? Es muy importante esto, y también es importante decirle, esto es válido para todas las técnicas de sanación, decirle a las personas que si tienen que hacer un tratamiento médico, esto no le va a salvar la vida. O sea, puede salvarles la vida, sí, pero es por repetición. Es lo mismo, si ustedes son terapeutas florales, saben que si toman flores de Bach un solo día y después no toman nunca más, es como si no hubieran tomado nada. Pero lo importante es la repetición, la cantidad de veces que uno toma los florales, y lo puntilloso que uno es. Bueno, acá es lo mismo. ¿Se entiende? Cuando yo soy más, no como yo, que soy una colgada de la palmera y por ahí me hago 21 días de corrido con los cristales, y hay veces que pasan un mes y yo no me hago con las puntas de cuarzo. Puede pasar, ¿no? Uno a veces tiene que respetar sus tiempos, pero sepan que cuanto más cosas ustedes hagan, más van a elevar su frecuencia y más van a ser como más intocables. Aunque también tenemos la desventaja que vamos a estar más brillantes. Vamos a estar más brillantes, más felices, más alegres, más libres, y eso genera mucha envidia también. Entonces, no lo digo para que no lo hagan, lo digo para que estén atentos, siempre atentos, porque así como que puedo yo llegar a traer gente a mi vida que sea copada, siempre va a haber gente envidiosa, por más de que yo no le dé cabida en mi vida. Entonces, sí, yo todavía tengo cosas por las cuales tenga que aprender, y hay personas envidiosas que me pueden afectar. Entonces hay ciertas cosas, gente, que es mejor no decir. Entonces, y siempre hay que decir las cosas adecuadas a las personas adecuadas. Bien, entonces, a ver si me estoy olvidando de algo. Me parece que les dije todo. Bien, a continuación vamos a ver cómo es el tratamiento número 6, no sé si es el 5 y el 6, me parece que es el tratamiento 6, que es el tratamiento más flashero de todos, o sea, los tratamientos más locos que tiene este sistema, por lo menos hasta ahora,
no sé cómo serán los tratamientos. Lo que sí ya me avisaron mis guías es que en el nivel 3 vamos a trabajar con cuarzo verde, o sea, ya no con un cristal de color rosa. ¿Por qué? Porque el verde también trabaja el chakra del corazón y el verde también es de sanación. Entonces habrá que ver para qué utilizaremos el cuarzo verde. Bien, estos son los sólidos platónicos, gente. ¿Qué son los sólidos platónicos? Son figuras geométricas. A ver, vamos a buscar. Los tengo todos pegaditos, así me lo vendieron, los tengo todos pegaditos, porque estos son muy sensibles y se pueden caer de nada. Bien, fíjense, esto es un, no sé cómo se le llama, pentaedro. Porque una cosa es el pentágono, que es superficie, pero cuando ya estamos hablando de 3D, tercera dimensión, a ver si, vamos a taparme, a ver si se ve. ¿Lo ven? Esta es una que tiene forma de pentágono, cada una de las caras tiene forma de pentágono. Después, por ejemplo, tenemos esta la conocemos, es una pirámide, fórmula de pirámide de 3 puntas, una pirámide de 3 puntas. Todas estas se les llaman sólidos platónicos y son figuras geométricas. Acá es muy importante que son 5, este es un colado. Son 5 los sólidos platónicos originales, pero existen otros 2 que se pueden adicionar, que son la esfera y este es el Merkaba, que son también figuras geométricas que tienen gran poder sanador. Trabajan con, obviamente, la geometría sagrada. Entonces acá vamos a empezar a trabajar las estructuras geométricas de la energía. Así como, por ejemplo, los cristales tienen sus figuras geométricas, y así también como tenemos las células que tienen sus figuras geométricas, y todo en el universo tiene sus propias formas geométricas. Nosotros vamos a saber que vamos a empezar a trabajar desde la estructura molecular de los elementos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a trabajar esto con los sólidos platónicos. Ustedes me van a preguntar, Evangelina, ¿para qué se utiliza, por ejemplo, el cubo? ¿O para qué se va a utilizar el Merkaba o la pirámide? No me lo quisieron decir los guías. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque la explicación sería demasiado sofisticada, demasiado difícil para poder entender la mente humana. ¿Se entiende? Pero me dijeron algo así para que yo entendiera y para que ustedes entendieran. El objetivo de los sólidos platónicos es lograr sanaciones muy profundas en las estructuras moleculares dañinas para el cuerpo humano y para la energía humana. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Todo aquel tóxico o sustancia tóxica o energética mal calificada va a ser trabajada por los sólidos platónicos. Por ejemplo, me dice un ejemplo de lo que sanan los sólidos platónicos son los radicales libres. Ustedes me van a decir, Evangelina, ¿qué son los radicales libres? Porque no sé. Los radicales libres es lo contrario a los antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que, por ejemplo, ayudan al no deterioro de las células. En cambio, los radicales libres son sustancias que van deteriorando nuestro cuerpo. Son sustancias nocivas que van deteriorando, envejeciendo o enfermando nuestros cuerpos. Entonces, el objetivo de los sólidos platónicos es trabajar a nivel molecular, destruyendo moléculas, valga la redundancia, nocivas para nosotros, ya sea físicas o ya sean energéticas. Ese es el objetivo de los sólidos platónicos. ¿Y qué me dice también?
Los sólidos platónicos también trabajan a nivel de la genética. Entonces, ¿qué nos dice? Que trabajan a nivel de ADN, sanando, por ejemplo, desórdenes genéticos latentes que están despiertos o dormidos o despiertos ya nosotros, problemas genéticos, y también van a trabajar los sólidos platónicos, por ejemplo, en la sanación de patrones negativos de comportamientos, que muchas veces estos patrones negativos de comportamiento son heredados del transgeneracional. Entonces, el sólido platónico, una de las tareas que tiene es la sanación de algunas cosas transgeneracionales, algunas cosas genéticas, la eliminación de sustancias que son ya sea energéticamente nocivas o físicamente nocivas para cada uno de nosotros. Pero ¿qué me dijeron los guías? Que además de esas cosas que sí las puedo explicar, tienen otros 300, más de 300 beneficios más, que son beneficios que no se pueden explicar porque por ahí no lo podríamos entender, así como dice la canción del mundial nuestro, ¿por qué te lo voy a explicar si no lo vas a entender? Bueno, y tampoco me lo explicaron a mí, porque bueno, si yo no lo entiendo, ¿cómo se los voy a hacer entender a ustedes? Entonces, ¿qué me dijeron? Así como en Tamiana, Juan Manuel Giordano no explica qué hace cada uno de los símbolos de frecuencia energética, de evolución energética, no explica uno por uno para qué sirve. Lo único que sabemos, por ejemplo, son los símbolos de los chakras, que tal símbolo va para tal chakra, pero específicamente qué hace no lo explicó. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo que por ahí nuestra mente humana no puede entender, o por ahí es muy sofisticado para nosotros. O sea, es como sería como me dijeron los guías, como me dijo el maestro Colosar, todo es algo medio fantasioso, medio fantástico. Entonces no me dieron ninguna explicación. Y tampoco me dijeron qué hace cada uno. Entonces, lo que me dijeron es que uno se tiene que guiar por la intuición. Van a ser tratamientos mucho más intuitivos de lo que vamos a trabajar con los otros cristales. Entonces me dijeron, por ejemplo, no sé, tenés la necesidad de trabajar con el cubo, utiliza el cubo. Tenés necesidad de trabajar con este que tiene todas formas de triangulitos, ¿no? Todos los lados son triangulitos. Bueno, trabaja con esa forma. Después tenemos este que serían como dos pirámides, dos pirámides cuádruples superpuestas. ¿Lo ven? Como una forma de diamante. Tienen que ser los sólidos platónicos de cuarzo rosa. De cuarzo rosa tienen que ser los sólidos platónicos. Si ustedes en Argentina no los consiguen, me piden a mí. No son baratos. No me acuerdo cuánto fue que me salieron a mí, porque con la inflación que hay, viste, yo les digo un número y mañana ya te cambia el valor. Entonces, no son incomprables, pero son una flor de inversión por la cantidad de beneficios que tiene. ¿Qué diferencia yo voy a tener entre trabajar con una persona y en trabajar con un mapa o con el mapamundi, con el planiferio? Es que cuando yo voy a trabajar con los sólidos platónicos sobre una persona, tengo que elegir solamente uno. Si yo quiero, puedo guiarme por la intuición. Si no, puedo preguntar puedo preguntar con el péndulo. Por ejemplo, toco el cubo y dice, dentro de todos estos sólidos platónicos, el cubo es el que más preciso. Entonces pregunto al péndulo, por ejemplo, acá el péndulo me está diciendo que no. Bueno, ahora no sé los nombres de la figura geométrica. Vamos a preguntar. Yo mientras toco el segundo. Este sólido platónico es el que más preciso para trabajar. Me dice que no. O sea, es muy light. Bien, vamos con este. Este sólido platónico es el que más necesito para trabajar. Me dice que no. Vamos a ver, este es el sólido platónico que más necesito para trabajar la pirámide. Tampoco. Este es el sólido platónico, el de los
en forma de pentágono, ¿no? Este es el sólido platónico que más necesito trabajar. Sí, tengo que trabajar, ¿no? Voy a tener que empezar a trabajar con el que tiene forma de pentágono. Acá faltaría uno que sería como una mini bola de cristal de color rosa, o sea que es la esfera, ¿eh? Como que no tiene lados, como que sería como que irradia energía para todos lados. En ese caso, si yo consigo una esfera bien simétrica de cuarzo rosa chiquitito, puede ser un poquito más grande, ¿eh? No tiene que tener forma de huevito, tiene que ser bien esférico, ¿eh? Esto, por ejemplo, yo creo que se los conté. Este es un Merkaba, pero este Merkaba yo lo conseguí para colgar, se entiende, con dije. Entonces, si consiguen con dije, porque yo no conseguí un Merkaba así, lo que pueden hacer es quitarle el cosito del metálico. Yo todavía no se lo saqué porque todavía no lo usé. Entonces, si ustedes no consiguen, o sea, los sólidos platónicos básicos son estos 5, ¿no? El que tiene forma de cubo, que tiene como que son 2 pirámides de 4 lados, ¿no? Después tenemos que son los todo con forma de triángulo, ¿cómo es que se llama? La pirámide de tres lados, y que es que tiene forma de pentágono, que cada lado es un pentágono. Después, si ustedes consiguen el Merkaba, si ustedes consiguen la esferita de cuarzo rosa, la pueden también adicionar a. Entonces, la elección de cuál es el sólido platónico que yo voy a utilizar es intuitiva. Tengo necesidad de trabajar con trabajo con este. Si lo quiero, lo puedo preguntar con el péndulo, o con algún otro testeo que ustedes conozcan. Pero si yo voy a trabajar sobre un mapa, y sobre todo sobre el mapa mundi, ahí tengo que poner los 5 sólidos platónicos en la línea del ecuador. Entonces voy a agarrar el mapa y voy a ir poniendo en la zona del ecuador del mapa mundi, voy a ir colocando en fila, como si fueran empatitos en forma horizontal, los 5, no el Merkaba, los 5 sólidos platónicos. ¿Se entiende? Coloco los símbolos en el ecuador. Coloco los 5. Si es para una persona, voy a trabajar de a 1. Si es para un mapa, los 5. Así. Y como los activo, siempre se activa, si es para una persona, como las otras técnicas con los cristales. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Pongo en cierta forma, me va a ayudar, voy a tener que utilizar los 5 sólidos platónicos de cuarzo rosa. ¿Para qué? Bueno, yo se los voy a explicar para qué sirve trabajar sobre un mapa, sobre el mapa mundi, sobre el mundo, con los sólidos platónicos. Se los voy a leer para no olvidarme de ninguna de las cositas. Bueno, es buenísimo porque ayuda. ¿Se acuerdan de que yo les hablé en el primer nivel de la atmósfera de la Tierra y de la red energética que está alrededor del planeta Tierra? Bueno, entonces los sólidos platónicos lo que van a hacer, van a cerrar huecos energéticos. Ahí por ahí puedes ver lugares en el mundo débil, que la atmósfera de la Tierra es mucho más débil. Bueno, va a nivelar eso. También refuerza los cruces energéticos, como si uno estuviera arreglando una red de pesca. Bueno, también va a arreglar los cruces y los va a armonizar. Eleva drásticamente la vibración de la atmósfera energética. Neutraliza energías mal calificadas y desvitaliza, escuchen esto, desvitaliza entidades demoníacas, egregores o entidades negativas que molestan a la humanidad en evolución.
Miren la cantidad de cosas que hace. Otra cosa también lo que hace es disminuir la destrucción de la capa de ozono. También desacelera el calentamiento global, cosa muy importante. Ayuda a disminuir las radiaciones de nuevas tecnologías, por ejemplo la tecnología 5G. Y también ayuda a neutralizar radiaciones electromagnéticas negativas y el exceso de cationes. Los cationes son moléculas sueltas con carga positiva, pero que tengan carga positiva no significa que sean positivas. O sea, que tengan carga positiva significa que son nocivas. ¿Se entiende? Los cationes son nocivos y generalmente cuando hay muchos cationes, cuando en un determinado lugar muchos aparatos eléctricos, mucha polución en una ciudad, mucha polución, cuando hay corrientes de viento a los que se les llama vientos mortales o vientos asesinos, no me acuerdo ahora cómo se llama, que son vientos que vienen con una carga de cationes espantosas, entonces le hacen cambiar por así decir, le hacen cambiar el humor general a la gente. Hay varios vientos de estos a nivel mundial que vienen con una carga de cationes importante. Y hay vientos que vienen con una carga de aniones muy importantes. Los aniones son moléculas con carga negativa, de polaridad negativa, que son beneficiosas para la salud. Cuanto más aniones haya presentes en la atmósfera, más beneficioso está el oxígeno, el ambiente, la persona. ¿Vieron cuando llueve y parece como que pasó la lluvia y es como que está todo limpio el ambiente? No solamente porque por ahí la lluvia se arrastra a la polución, sino porque el agua tiene la capacidad, el agua en suspensión, por ejemplo una ducha, una cascada, la lluvia, tiene la capacidad de generar aniones. Entonces, vieron que después que pasa la lluvia uno siente como que está, no sé, todo más limpio el ambiente, bueno, porque tiene una mayor carga de aniones. Y hay lugares que energéticamente, por ejemplo las selvas, los bosques que tienen mucho oxígeno y que tiene, digamos, poca polución, tienen una carga de aniones muy importante. Por eso vieron, a veces uno va de paseo a la montaña o al lado del mar, el oleaje del mar genera muchos aniones. Y además el mar, al ser salado, la sal limpia la energía. Entonces, estar al lado del mar, el aire que viene del mar está cargado de aniones. Por eso es que a veces uno va a la playa y me voy directamente a la cama. ¿Por qué? Porque uno como que al mismo tiempo que se cargó de aniones, es como que siente como que está cansado, pero en realidad no está cansado, está recargado de energía de aniones y el cuerpo se tiene que acostumbrar. Entonces te agarra ese sueño, pero es un sueño no de esos de sentirse cansado, sino ese sueño de ay, qué ganas de dormir que tengo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, los sólidos platónicos neutralizan la cantidad nociva de cationes que puede haber en diferentes lugares del mundo. Y me dijeron los guías, por ejemplo, la tecnología 5G es mala para el ser humano, es mala, pero es peor la combinación de energías de este estilo. O sea, por ejemplo, vos estás en un lugar y tenés el wifi de todos los vecinos, la señal del wifi de todos los vecinos, más las señales de radio, más los rayos gamma, más los rayos ultravioleta del sol, más el 5G, más el 4G, más el 3G, más un montón de ondas distintas que se mezclan. Entonces, como que esa mezcla es peor que si hubiera solamente 5G. Eso es lo que me explicaron los guías. Entonces,
¿Qué hace el tratamiento de los sólidos platónicos? Algunas de las cosas que hace, pues tiene, ya les dije, como 300 beneficios, hay más de 300 beneficios de los sólidos platónicos para trabajar sobre los mapas y sobre las personas. Es que trabajan sobre todos los tipos de radiaciones negativas para la gente, sobre todas las energías mal calificadas, o sea, entidades, fantasmas negativos, egregores, etcétera, etcétera. El cuerpo del dolor, no sé si se los mencioné, el cuerpo del dolor colectivo también trabaja sobre eso. Si por ahí se me ocurre algo más es porque me lo están dictando los chicos, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué me dicen los guías? No le vamos a andar explicando todo porque si no ustedes van a tener un testamento así, digamos, y se trabaja en forma intuitiva, en forma sorpresiva. Te va mejorando en cosas que vos no tenés ni idea que tenés en forma negativa. Entonces, eso es lo que tiene de bueno la técnica, pero para poder trabajar con los sólidos platónicos se necesita un determinado nivel de frecuencia. Entonces, sí o sí se puede empezar a trabajar con los sólidos platónicos una vez que uno haya llegado al nivel 5. Y por qué no haber trabajado también varios ciclos de 3 días para poder luego empezar a trabajar con los sólidos platónicos. Todavía yo no empecé a trabajar con los sólidos platónicos, por eso están bien bueno, también lo tengo porque, digamos, de acá no se mueven, ven que de acá no se mueven, entonces el que estén con esta cinta me los protege de que no se caigan, etcétera. En el caso también de que ustedes lo pongan, por ejemplo, en el medio de un testigo y ustedes tienen miedo de que se pueda llegar a caer, porque esto ustedes ven, por ejemplo, este y este por ejemplo, que tiene los triángulos, cada lado es un triángulo, es chiquita la base. Entonces, si ustedes tienen miedo de que se les caiga, porque esto es caro y por ahí no te lo venden a cada uno de estos por separado, entonces pueden en el testigo con un pedacito de cinta scotch pegarle el sólido platónico. O lo que pueden hacer también es buscar una cajita sin tapa. Acuérdense por qué, porque forma como si fuera una pirámide, que contiene el testigo. Entonces no le voy a poner una tapa a la cajita, pero puedo conseguir una cajita en donde, y lo pongo en algún lugar que nadie me lo toque, que no se mueva, que nada, que no le dé el viento, que nada, como para que no se caiga y no se me rompan los cristales. Ya me ha pasado que hay algunos de mis alumnos que me han llamado y dicen: Angelina, me pedís 4 puntas más porque se me cayeron y se me rompieron. Tengan un lugarcito acolchonadito, una cajita con algodón, por ejemplo, para poner las puntas de cuarzo cuando ustedes no las usen, o para poner los sólidos platónicos ahí, para que no se les caigan, gente, porque son caros, son buenísimos, funcionan re lindo, pero hay que pagarlos. Bueno, hay personas que van a decir: esto para mí es una ganga. Bueno, pero digamos, hay personas a las que les cuesta comprar, entonces hay que cuidarlas, a las puntas hay que cuidar. Mira, si se te rompen es porque también algo muy, 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 muy grosso sanaron los cristales. Entonces, ¿qué pasó? Plum, no sirven más. Porque tal fue el trabajo de sanación que hicieron, que se rompieron. Entonces, a los alumnos que se les rompan, por más medidas de protección o más medidas de seguridad que ustedes les den a los cristales, si se les rompe es porque los cristales hicieron un trabajo de sanación gigante y ya no sirven más. ¿Se entiende? Ustedes después con el tiempo lo van a notar. Nada es por casualidad, pero lo ideal es evitar que se rompan en vano. ¿Se entiende? Bien. A ver qué me... Bueno, entonces ya les dije la forma de uso, que sobre personas se utiliza como en cualquier otro de los tratamientos. Se elige uno de los sólidos platónicos, se pone arriba, o sea, la forma de elección la eligen ustedes, puede ser a dedo, o los ponen ahí y tocan a ver cuál necesito, agarran el péndulo y pregunto arriba de cada cristal cuál es el que me conviene trabajar.
uno, si trabajo sobre mí o sobre otra persona en particular, un sólido de a uno. No le pongo toda la colección de sólidos platónicos arriba porque no es y en el caso también van a tener que ponerle cinta scotch en el caso de que consigan la esfera, porque si consiguen la esfera se va a mover. Entonces ahí sí o sí, arriba del testigo o del mapa van a tener que poner una cinta adhesiva. Si es un mapa, para que no se le quede pegado y se rompa el papel, por ahí conviene digamos que le ponga muy poquito pegamento del lado del mapa, para que no, despegando la piedra, no se les rompa el mapa. Bien, y en el caso de que cuando yo los tengo que activar en un mapa, a los sólidos platónicos, los tengo así en fila. Entonces acá estaría el mapa, digamos, ¿no? Entonces elijo, ¿empiezo acá o empiezo acá? O sea, cualquiera de los dos extremos, y voy, cargo este, luego este, luego este, luego este, luego este, o al revés, cargo este, luego este, luego este, luego este, y después las puntas de cuarzo rosa en cada una de los puntos cardinales. ¿Se entiende? O sea, primero se cargan los cristales que están dentro del mapa, y tiene que ser en forma lineal, tanto para la derecha o para la izquierda, es indistinto. ¿Se entiende? Y luego se cargan en sentido horario. En el caso de una persona particular que no puede usar los 5 sólidos platónicos, en ese caso voy a trabajar cargando primero el sólido platónico que elegí y que puse en el medio del testigo, y luego las puntas de cuarzo rosa de cada uno de los extremos. Bien, ¿cuánto vamos? 56 minutos. Bueno, hasta acá se entendió, gente. Bien, en el próximo video, que si Dios quiere va a ser el último, a menos de que en estos días los guías me tiren más data que haya que poner en el manual. Igual ustedes saben, y yo ya se los anticipo, y los guías ya me dijeron que puede, o sea, no es algo que es fijo, que puede ser que mañana me digan, bueno, Evangelina, agrega tal símbolo en el primer nivel, o Evangelina, le agregamos a este símbolo otra función, como hicieron con el símbolo de alegría y pureza del niño interno, digamos, ¿no? Que le agregaron la sanación del agua. Los sólidos platónicos también trabajan la sanación del agua del mundo, también. Esa es otra de las cosas que hacen. Y trabajan sobre la estructura molecular del agua, o sea, la estructura geométrica del agua. Porque si ustedes vieron, hay un japonés que tuvo la genial idea de sacarle fotos a la molécula de agua con microscopio, dependiendo de qué emoción la persona estuviera sintiendo en ese momento. Entonces pongo una gotita de agua y le tiro buenas ondas, la estructura, la forma de la molécula va a ser de una forma, y eso existen las fotos. Ustedes pongan en Google fotos de la molécula de agua y por ahí seguramente les sale. Bueno, eso hacen los sólidos platónicos también. Entonces, en el próximo video, que si Dios quiere va a ser el último, ya saben, puede haber modificaciones de acá en adelante en cualquiera de los niveles o agregados. Eso ustedes seguramente van a recibir la notificación, o vayan entrando de vez en cuando al curso para ver si hay actualizaciones. Entonces, en el próximo video les voy a explicar cómo se consigue llegar a la etapa 3 del símbolo alegría y pureza del niño interior. Eso es lo último que vamos a ver, que es cortito, así que seguramente el próximo video es cortito, no dura 1 hora como este. Entonces, como yo les decía, cómo llegamos a la etapa 3 del símbolo alegría y pureza del niño interior, lo vemos en el próximo video. Gente, les mando un besito grande. Cualquier duda me whatsappean, y si se les ocurre avisarme alguna otra cosa más, también escríbanme.
Les mando un beso grande, que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo video. Que estén todos muy bien. Chao, chao.